noche de Belén, de los 3 primeros siglos de la Iglesia antigua, los cristianos no hayan conocido una fiesta litúrgica del nacimiento de Jesús. Solo celebraban la fiesta en que se conmemoraba su muerte y resurrección, el Día del Señor y la Nueva Pascua. En el siglo IV se celebra realmente el nacimiento de Cristo sin que la tradición aporte una fecha concreta para tal festividad. En Oriente se celebra el 6 de enero y en Occidente el 25 de diciembre. El año exacto se desconoce. Se cita el año sexto antes de Cristo, paradoja debida a un error en la confección de los calendarios. Hijo del Altísimo, su vida es marcada desde el principio por el drama. Dudado por su padre, buscado por los magos y perseguido por Herodes. He aquí una virgen concebirá y parirá un hijo y se le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Santa Ana y la Virgen de Murillo en el Museo del Prado de Madrid. Nazaret es una hermosa población que domina los montes de la Baja Galilea, sobre la línea septentrional de la planicie del Edrelón. Sus casas, rodeadas de verdor, están construidas en las laderas de una colina que cae hacia el valle, formando una especie de corona. El matrimonio judío se celebraba en 2 fases. El consentimiento intercambiado ante testigos, jurídicamente ya un casamiento, y luego el traslado físico de la esposa a casa del marido, generalmente al año siguiente, pues la esposa solía tener 12 a 13 años. La Escritura dice que el Mesías y de la aldea de Belén. La genealogía de Jesús va desde Abraham a José, estructurada en 3 partes. Cada una contiene 14 pasos. El 14 es en hebreo el criptograma de David. 14 es la suma de 4 más 6 más 4 de las letras D, W, D, el nombre hebreo de David. José, hijo de David, le dice el ángel: no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Le recordará su misión, darle nombre al niño y asumir su paternidad legal. Y María tomó su cántaro y salió para llenarlo de agua. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita eres entre todas las mujeres. La llamada fuente de María en Nazaret. El arcángel Gabriel hace el anuncio: no temas María, pues hallaste gracia a los ojos de Dios, concebirás en tu seno y darás un hijo a quien llamarás Jesús. La Virgen, enmarcada por la arquitectura y la naturaleza, de rodillas, escucha el mensaje. La anunciación del fray Angélico del Museo del Prado. Toda su juventud perteneció al retablo del altar mayor del convento dominico de Fiesole. Deliciosa anunciación del Beato Angélico, que tiene la pureza de la más bella figura del gótico clásico, y por cuyas líneas se siente correr el hálito elegante y puro de un persistente influjo bizantino, del Museo del Convento de San Marcos, Firenze. Al responderle María, que no conoce varón, le replica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Señor te cubrirá con su sombra. Y el ser santo que de ti nacerá se llamará Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre. Anunciación de Simone Martini en la Galería de Uffizi, Firenze. Y le darás por nombre Jesús, porque librará a su pueblo de sus pecados. Bellísima anunciación del maestro Leonardo da Vinci de la Galería de Uffizi, Firenze, en cuyo fondo aparece la perspectiva aérea. La nitidez del dibujo y la intensidad de los colores se atenúan con la distancia. Paisajes donde los picos de las altas montañas se pierden en el azul pálido del cielo. Los rostros son hermosísimos. Sorprendido el de la joven virgen, noble el perfil del ángel, cuyas alas denotan un estudio minucioso de las alas de los pájaros. Anunciación del Tiziano, de la Escuela di San Rocco, Venecia. La anunciación coincide no casualmente con el 25 de marzo, día del equinoccio de primavera. Anunciación de Sebastiano Mazzoni de la Galería de Bellas Artes de Venecia. Y reinará sobre la casa de Jacob eternamente y su reinado no tendrá fin.
y el poder del Altísimo te protegerá con su sombra, siendo santo Hijo de Dios. Anunciación de Giambattista Pittoni de la Galería de Bellas Artes de Venecia. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Toma de la película de Zeffirelli. Desde el siglo III los descendientes de María transformaron la gruta en lugar de culto. En el siglo V, sobre la antigua sinagoga, se levantó una basílica bizantina. Tancredo en el siglo XII la reconstruyó y agrandó sobre una planta de estilo románico. La actual basílica fue inaugurada en 1969. Es la cuarta más grande del mundo. Tenía 3 naves. En 1263, el sultán Vivar hizo arrasar la iglesia cruzada, dejando solo la Santa Gruta de la Encarnación, a donde se baja desde la nave septentrional. En la fundación, una enorme mesa de inscripciones murales testifica el culto anterior del siglo IV. Entre estos graffiti emerge el que contiene el saludo en griego, Salve, oh María. La parte de la mampostería ha desaparecido. Bajo el altar se lee en una estrella de mármol, Verbum hic factum est. El verbo aquí se hizo carne. Tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un jefe que regirá mi pueblo Israel. Anunciación de Murillo en el Museo del Prado de Madrid. La concepción del Escorial de Murillo en el Museo del Prado, Madrid. El camino de la Visitación hacia Ain Karim, frondosa aldea cuyo nombre significa Fuente de los Viñedos, a 7 kilómetros de Jerusalén, pequeña ciudad natal de San Juan Bautista y Zacarías e Isabel, cuñada de María. Al oír el saludo de María, Isabel sintió que San Juan Bautista en su vientre saltaba de alegría. Llena del Espíritu Santo gritó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy para que me visite la madre de mi Señor? En el patio de la iglesia de la Visitación, en placas de cerámica, está escrita la oración Magnificat. Engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque miró la bajeza de su esclava. César Augusto ordenó un censo en todo el mundo romano, no registrado por otra fuente, siendo gobernador de Siria Quirino. Belén, en tiempos de Akenatón, faraón herético de Egipto, se llamaba Bit-Lahem-Mi, casa de la Mi, uno de los tantos dioses del mundo cananeo acádico. En hebraico se transformará en Bet-Lehem, casa del pan, y en árabe en casa de la carne. Belén es pues un nombre simbólico. Belén se anuncia por Natán y se exalta por Isaías. La alianza de Dios con la casa de David, de la que saldrá el Salvador, que será como él ungido, Mashiach, Mesías, es decir, consagrado al Señor. Cosa que se insiste en Jeremías y Ezequiel, más aún en Miqueas. Belén actualmente es una pequeña ciudad de 35.000 habitantes, en su mayoría árabes cristianos, en territorio ocupado por Israel durante la última guerra de los 6 días, en la región montañosa de Palestina, a 727 metros sobre el nivel del mar y a 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Belén se extiende impresionante sobre las colinas de Judea, con las torres de sus iglesias y alminares que se recortan en el cielo. En la época de las cruzadas, Balduino fue consagrado rey de Jerusalén en la Basílica de la Natividad de Belén la noche de Navidad del año 1100. La ciudad creció alrededor del lugar del pesebre. Para hacer el templo, los arquitectos desmontaron el terreno circundante, cubierto de bosques. Helena, esposa de Constantino, lo edificó el 325. Semidestruido por los samaritanos, el emperador Justiniano lo reparó en el 531,
dándole su configuración actual. Lo rodea una fuerte muralla de la época de las cruzadas. El Papa Pablo VI celebró una misa aquí durante su histórica visita del año 1964. A la derecha, en el primer plano, el campanario de los armenios ortodoxos. En segunda posición, el de los griegos ortodoxos, y a la izquierda, el de los franciscanos. En el centro de la plaza Justiniana, cerrado en el fondo por la fachada de la basílica. El portal monumental tenía 3 puertas, tiene encima un tímpano. Los persas de Corroe primero y luego los árabes de Osmar destruyeron numerosas iglesias de Belén, pero respetaron la Basílica de la Natividad, al ver los primeros a los magos vestidos con ropajes orientales y los segundos al ver a la Virgen con el niño. Al amurallarse la puerta central se impedía una probable profanación por soldados enemigos, con sus cabalgaduras. Ahora es un símbolo. Para entrar hay que agacharse, solo los pequeños y humildes conocerán la verdad. Las columnatas probablemente pertenecieron a la Basílica Constantiniana. La decoración de las columnas son obras de las cruzadas. Las paredes laterales y el presbiterio inicialmente tenían espléndidos mosaicos. Hoy están reducidos a simples fragmentos. Se observan 4 órdenes de columnas que la dividen en 5 naves. Los capiteles de mármol blanco son de estilo corintio y en medio del coronamiento llevan un rosetón con una cruz griega. La Basílica de la Natividad, como la del Santo Sepulcro, está dividida en zonas asignadas a diferentes grupos de cristianos, ortodoxos, armenios y católicos. El templo es uno de los más antiguos de la cristiandad. En su construcción se emplearon partes de los templos de antiguas deidades, como por ejemplo las columnas del templo de Júpiter. Hoy se encuentran numerosas y bellas lámparas orientales. En la parte blanca del diagrama es el subterráneo, donde está la gruta sagrada del nacimiento. Al lado derecho el altar de los Reyes Magos y el pesebre donde María colocó a Jesús. El resto es el trazado del templo sobre la gruta. José y María buscaban dónde pasar la noche, pero había mucha gente venida desde otros lugares, por lo que no había lugar para ellos. El mesón en realidad se trataba de un patio rodeado de un muro con una sola puerta de acceso, a lo largo de uno de los lados del muro. Un pórtico cubierto, quizás con alguna pequeña habitación para los huéspedes ricos. El parador de caravanas de Belén debe haber sido como tantos otros de la época. Los animales quedaban en el patio a cielo abierto y los viajeros descansaban bajo los pórticos o en la estancia común. Cuando no quedaba más sitio, se acampaba entre los animales. Así María y José se refugiaron en un establo, probablemente una pequeña gruta excavada en la falda de la colina cerca de las casas. María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre. Christus natus est nobis, venid te adoremus. Cristo ha nacido, venid, adorémosle. Interior de la gruta de la Natividad, pequeño recinto subterráneo con el altar frontal de la Natividad, bajo el cual se encuentra la famosa estrella de plata. Dos escaleras que se encuentran a ambos lados del gran coro de la basílica conducen a la Gruta Santa. Cerca hay numerosas sepulturas usadas desde el siglo I, donde los primeros cristianos deseaban enterrarse, confirmando así la tradición del lugar de nacimiento de Jesús. Virgen y el Niño de la Escuela de Andrea de la Robia en el Museo Nacional de Florencia, imágenes que representan los misterios divinos. Esta estrella de plata tiene una inscripción latina, Hic de Virgine Maria
Jesús Christus natus est. Aquí de la Virgen María ha nacido Jesús Cristo. Existe una capilla lateral en el sitio donde se cree estaba el pesebre junto al altar de los magos. El santo pesebre, allí se guardaba pasto para el ganado, donde el niño recién nacido fue recostado por María. Las campanas de Belén convocan al mundo a celebrar su nacimiento. El 23 de diciembre, vigilia de la Navidad, cada año en la tarde, la festividad se abre con el ingreso solemne del patriarca latino, quien viene precedido de grupos de policías a caballo. La procesión del clero entra en la basílica a través de la pequeña puerta. En la Basílica de la Natividad las velas arden constantemente en la esperanzada vigilia de la Nochebuena. Un peregrino del siglo XII describe que a una milla de la Gruta de la Natividad se encuentra el lugar donde los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento. Esta planicie fertilísima se llama Agia Pinina o Pastizal Santo. Es el Der Ar Rabat de los pastores. Había una gruta coronada por una iglesia dedicada a San José y al lado un convento. No temáis, os traigo una buena nueva, una gran alegría para todo el mundo. Súbitamente una muchedumbre de la miliaria celeste alaba a Dios entre luces y coros angélicos. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Puto que suena la guitarra de Rosso Fiorentino en la Galería degli Uffizi de Firenze. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías Cristo Señor. Títulos de la iglesia primitiva que han de ser sus principales títulos. La oración de los pastores de Giorgione en la Galería Nacional de Washington. Le hallaréis en un pesebre envuelto en pañales, en medio de un canto de paz, la paz contrapartida terrestre de la gloria que Dios tiene en el cielo. Paz como don de la venida de Cristo por amor a todos los hombres. Obra de Murillo en el Museo del Prado. La adoración de los pastores de Palma el Viejo, Museo del Louvre, París. Vinieron a prisa, glorificando y alabando a Dios. En el año 7 a.C. se observó en el firmamento la conjunción triple de los planetas Júpiter y Saturno en línea con la Tierra, a una distancia aparente entre sí de solo 1 grado. Sin considerar las diferencias de órbita y velocidad, parecen encontrarse en el cielo desde la perspectiva de un observador terrestre. Para los hombres de la época, los planetas eran divinidades. Júpiter es el astro real del dios de Babilonia y Saturno el astro de la muerte. Como la conjunción se produjo en el signo de Piscis, los astrólogos babilónicos concluyeron que existía una relación con el reino de Judea, por lo que 3 de ellos se pusieron en camino para verificar el significado de la estrella de Belén, la luminosa estrella de la iniciación, o fue el cometa Halley o Marte. Llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella al oriente y venimos a adorarlo. Basándose quizás en la calidad y el número de sus presentes, oro como rey, incienso como Dios y mirra como hombre, se supone que fueron 3. El vocablo griego tiene varios significados: sacerdotes persas, astrólogos, poseedores de poderes sobrenaturales, propagandistas de nuevas religiones o incluso charlatanes. Según Flavio Josefo, historiador judío de lengua griega, Herodes el Grande, originario de Palestina meridional, promovió grandes obras públicas en Cesarea, Jericó y Jerusalén. Se le dice a José: levántate, huye a Egipto porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.
La matanza de los niños inocentes menores de 2 años es un hecho no corroborado por la historia. Es otra similitud con Moisés, quien también fue salvado de la muerte ordenada por el faraón contra los recién nacidos varones. Una estrecha calle de Belén nos recuerda esta apresurada huida. Para volver del destierro al recibir una orden explícita desde lo alto, Egipto tiene una fuerza de vocación muy especial. Recuerda toda la experiencia del éxodo. Se cumple así la palabra del profeta Oseas: de Egipto he llamado a mi hijo. La fiesta de Epifanía en Oriente, la fiesta de la luz, es antigua. En el año 239 a.C., el calendario griego de Canope indica la celebración en el solsticio de invierno de una fiesta de la luz que aumenta, del nacimiento del sol. En el reinado de Tiberio se celebró hacia el 6 de enero del calendario juliano, en Alejandría y en todo el Próximo Oriente esta fiesta. En Alejandría los griegos celebraban la noche del 5 al 6 de enero el nacimiento del tiempo, Ayón, con una gran procesión de antorchas hacia el templo llamado Corión. Entonaban el cántico: la Virgen ha dado a luz, la luz aumenta, la Virgen ha dado a luz al Ayón. Al hacerlo los griegos se limitaban a helenizar un viejo ritual de Osiris. Su invención por Isis había permitido el desarrollo de todo un ritual solar que celebraba la prolongación de la luz al mismo tiempo que el nacimiento del tiempo nuevo, el Ayón. Esta fiesta lleva ya entonces el nombre de Epifanía. El sol parece recorrer el trópico de Capricornio para después regresar o volver. El día del solsticio de invierno para el hemisferio norte. Solsticio de sol y estatus. Estar, pararse el sol, pues se oculta en el mismo punto. El nacimiento de un avatar se produce en esta época, a medianoche, pasando del mediodía, la puerta de los hombres, del solsticio de verano, al solsticio de invierno, la puerta de los dioses, pasando así de la escuadra al compás. En Egipto se creía que en el día del solsticio, en que la luz se prolonga, las aguas del Nilo tenían un poder mágico especial de curación. Ese día estaba cargado de efectos milagrosos. Las mismas fuentes derramaban vino en lugar de agua. La fijación de la Navidad en Occidente el 25 de diciembre se decidió en Roma entre los años 325 y 354 de nuestra era, después que la fiesta cristiana de la Epifanía del Señor hubiera reemplazado en Oriente a la antigua festividad de la luz. La Depositium Martyrium, que figura en el calendario romano del 354, demuestra que en el octavo día anterior a las calendas de enero se celebraba en Roma el nacimiento del Sol Invictus y el aniversario del nacimiento de Cristo en Belén de Judea, quizá cuando Constantino construyó la primera basílica sobre la tumba de Pedro en la colina vaticana, antiguo lugar privilegiado del culto solar. En la misma fecha los fieles de Mitra celebraban la fiesta del nacimiento de su Dios, nacido de la piedra y portador de la luz nueva, Genitor Lumini. El día del Sol Novus de los romanos se celebraba con verdaderos carnavales paganos, las Saturnales. La tarde del 24 de diciembre los mitraístas y muchos otros que les imitaban encendían fogatas para ayudar al sol a elevarse por encima del horizonte. Evento en que la fuerza solar, que hasta ese momento decrece, comienza a crecer de nuevo. En la noche más larga los pastores encienden fogatas, haciendo parecer que el cielo ha bajado a la tierra. Dos cielos, uno arriba y otro abajo. En el mausoleo de mitad del siglo III, bajo la Basílica de San Pedro en el Vaticano, Cristo está representado sobre fondo de oro con los rasgos del sol, conduciendo su cuadriga triunfal como Horus o Apolo. Como el sol nace y desaparece cada día, así Cristo, luz del mundo, nació, murió y resucitó. Verdadero sol naciente, gloria luminosa de Dios, renovándose así el mito solar, asimilando y reproduciendo antiguas costumbres iniciáticas de los misterios egipcios, griegos, romanos, etc. Lo que zodiacalmente es el solsticio de invierno, astrológicamente es el signo de Capricornio, la puerta de los dioses, por la que pasan los iniciados de los misterios mayores, puerta de salida o meta final, para convertirse en hijo de los dioses. Representa el invierno, el infierno, la caverna, el pesebre, la noche, en que el fuego destruye la materia prima impura, donde solo se elevan los principios puros incombustibles, lo que en términos alquímicos es una sublimación
y en términos masónicos es una exaltación. Así se nos muestra el drama de los cielos como simbolización de los misterios que debemos resolver para lograr la inmortalidad, pues el iniciado nace como Cristo en una cueva, iluminándose el oriente al brillar la estrella de la iniciación, la alegría de los dioses por el pronto retorno. La gruta se transforma así en una caverna de luz, con Cristo como nuevo sol, paz y esperanza y alegría para los mundos. En la Virgen de las Rocas de Leonardo, la gruta permanece en penumbra. Los personajes están como suspendidos entre la luz que se infiltra por el fondo y la del exterior y son silenciados por una y otra. La vibrante sucesión de planos determina la continuidad de los contornos, la caricia del claroscuro con la gracia de actitudes y de expresión. Esta obra tiene más que la realización de un ideal de belleza, una analogía con el mito de la caverna de Platón. La Virgen hoy da a luz al inmaterial y la tierra ofrece una gruta al inaccesible. Muy probable que los hermanos piensen que un no católico o no cristiano haga uso de la palabra sobre un tema como el que se toca esta noche. De ninguna manera mi intervención tiene ningún fin de mortificar a nadie, sino únicamente de aclarar algunos aspectos relacionados con la exposición que se hizo el día. Y probablemente con el fin de ampliar el conocimiento que se tiene sobre esta que es una realidad. El nacimiento de Jesús, conforme la exposición misma, no tiene establecida una fecha definida. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que aceptar el establecimiento de una fecha como nacimiento de Jesús. Y esta fecha se le ha asignado el día 25 de diciembre. Pero el 25 de diciembre ¿de qué año? No se establece el año. Pero la pregunta que uno se hace es que ¿por qué el año nuevo comienza un 1 de enero y no comienza un 25 de diciembre, que de hecho es el día del nacimiento de Jesús, en que se debe considerar cronológicamente los años transcurridos, 1993 años de la era cristiana, o sea, desde su nacimiento. Entonces, si nos ponemos a pensar,
es algo que he leído, por eso no es mi opinión, sino la opinión probable de algunas otras personas que yo he recogido. En la época en que se predicó el cristianismo, estoy pasando a una etapa posterior a otra que va a venir un poquito después. En esa época, los pueblos de Occidente, en especial el pueblo griego y el pueblo romano, que dominaban toda la zona mediterránea y en general toda la parte civilizada de la humanidad, tenían infinidad de dioses. Tan es así que en Grecia eran los dioses del Olimpo y en Roma casi los mismos dioses con diferentes nombres, y en especial la divinidad para ellos era el César de Roma. Al César se le consideraba Dios y el pueblo debería adorarlo como tal. Entonces, para esa época, y por la fecha del solsticio de invierno en esa zona, era la fiesta de las cosechas, las festividades en que la gente se dedicaba a adorar al dios Baco, y en esa época se consideraba esa festividad como la festividad de los grandes bacanales, que se daban grandes fiestas, grandes borracheras. Entonces viene el cristianismo en sí a predicar y tratar de hacer cambiar esa mentalidad a base de una pureza, de un sentimiento más digno, porque la humanidad se iba hacia una perdición parecida a lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Entonces, para cambiar esta situación, y como el cristianismo se estaba imponiendo, y no se impuso desde el comienzo, sino muchos años después, entonces, no la iglesia, porque no existía todavía una iglesia definida, sino los que predicaban el cristianismo en sí, manifestaron que había que cambiar la festividad. Entonces, se estableció esa fecha de bacanales, que coincidía con el solsticio mismo, se estableció como fecha de nacimiento de Jesús. Por eso es que hay años de diferencia inclusive en el calendario gregoriano. Pero si nos preguntamos por qué no es un 1 de enero, yo quisiera darles una pequeña explicación. Jesús nació en Judea, nació dentro del pueblo judío, vivió como tal, y ese, vamos a decir, coloquio que tuvo con los grandes sacerdotes fue la fecha en que él se estaba preparando para una ceremonia que nosotros llamamos el Bar Mitzvah, o sea, el cumplimiento de los 13 años, cuando el hombre se convierte en hombre propiamente dicho. O sea, de niño se pasa a ser hombre. 13 años es la fecha en que el hombre ya puede procrear. Los médicos pueden decírmelo que está casi en la fecha aproximada. Como se dijo antes, oyendo una conversación, que la Virgen tenía 12 años o algo así, cuando se comprometió. Pues dentro de la religión también judaica, y voy a aclarar también este punto, a los 12 años la mujer ya comienza su ciclo menstrual, por lo tanto ya es mujer. Entonces, ese es lo que yo quería explicar en la parte en que Jesús, cuando está no discutiendo, sino él está demostrando sus conocimientos y su sabiduría por ser un ser superior a los sacerdotes, que eran los grandes sacerdotes
en que veían que estaba mucho más preparado de lo que ellos pensaban, y era precisamente la celebración de su festividad de 13 años. Digo que judío porque era originario de Judea. Quisiera aclarar también este conocimiento de que después del rey Salomón, creo que todos conocemos que se dividió Tierra Santa en dos reinos. Uno fue el de Israel y otro fue el de Judea. Israel fue derrotado en las guerras de invasión de los otros pueblos, parte histórica ya, y Judea no pudo ser dominada, aunque después fue destruida por los babilonios, en fin, conocemos también la historia. Pero de hecho quedó como Judea. Y acuérdense bien, con permiso de nosotros, no me parece muy largo, que Judea estaba formada por dos tribus. Creo que esto ya lo he dicho otra vez. La tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y el templo de Jerusalén se construyó precisamente en la línea divisoria de estas dos tribus que formaban dos territorios. Entonces, la columna B estaba en el límite correspondiente a la tribu de Benjamín, y la columna J estaba hacia el lado donde estaba la tribu de Judá. El A está exactamente en la línea divisoria. Ahí se construyó el templo de Jerusalén. Pero el pueblo es el pueblo hebreo, el pueblo es el pueblo de Israel, con sus tribus que salieron de Egipto, y se le llamó judíos por el hecho de que pertenecían a Judea, y desde ese momento se les llama a todos los que eran de Judea como judíos. Esa es una aclaración sobre ese punto. Bien, los judíos, cuando van a bautizar a sus hijos, hombres, deben hacerlo a los 8 días de nacido. 8 días de nacido siempre y cuando sea sano, siempre y cuando pueda resistir una operación como la de la circuncisión, que es precisamente el corte del prepucio. El médico lo puede decir. Tiene que estar sano, así como el bautizo cristiano tiene su fecha del bautizo, algunos no lo cumplen, pero lo hacen. Igual es en el bautizo judío, que es el pacto de Abraham con Dios. Y acuérdense bien que él tuvo un primer hijo que se llamó Ismael, y después tuvo el hijo que se llamó Isaac. Cuando recibió la orden Abraham del bautizo, mejor dicho, de la circuncisión, que fue el pacto, él circuncidó a todos los que vivían con él, inclusive él mismo fue circuncidado. Lo que me preocupa es el tema, el título del tema. Dice, los misterios de Belén. No voy a entrar en consideraciones de índole religiosa, porque no es el tema. El tema es los misterios de Belén. He escuchado lo que ha narrado, lo que ha escrito nuestro hermano Guillermo sobre el nacimiento o la aparición a María de un ángel. Entonces hay una palabra que me menciona y es gracia. Hay otra parte también que me impresiona y es en lo que hace referencia al nacimiento de un ser. Entonces, gracia, ¿qué llamamos gracia? ¿Qué entendemos con gracia? Dice, llena eres de gracia. O sea, yo lo interpreto como
cuando una mujer se realiza plenamente, es cuando tiene un bebé. Tiene la más grande felicidad. Entonces entiendo que María en esos momentos, cuando se le anuncia, estaba llena de esa felicidad, de esa realización plena. Relacionémonos con la masonería. El masón, ¿cuándo va a llegar a su realización plena? Cuando llegue a la perfección. Una vez que el masón llegue a la perfección, va a ser poseedor de la sabiduría. Tener la sabiduría es estar al lado de la verdad. Y la verdad es Dios. Indudablemente. Entonces, esa palabra gracia supone, desde el punto de vista masónico, que nosotros debemos de cultivar, para llegar a la perfección, de todo lo que sea positivo, abstraernos de todo lo que sea negativo. ¿Y cuál es lo negativo? Lo que todavía tenemos nosotros en nuestra vida corriente. Tenemos ambición, tenemos orgullo, etcétera, etcétera. O sea que la gracia con perfección plena para nosotros significa ir por ese camino positivo, piano a piano, lentamente, meditando, haciendo uso, sobre todo, aparte de nuestra mente, de nuestra conciencia, sabiendo que nuestra conciencia nos dictamina el bien y el mal. Entonces ahí viene la parte fundamental que también lo podría interpretar dentro de esta aparición de la Virgen con el blanco, en el momento en que hay cierta duda, pero al fin y al cabo María acepta, o sea que ella aceptó hágase en mí lo que vos o sea que ella actuaba con plena libertad, que es otro aspecto importante que yo recojo de este tema. La libertad que uno tenga, aun cuando sea un designio del gran arquitecto del universo, el hombre tiene esa facultad de la libertad, que es propia y innata de él. De modo que tiene su conciencia, tiene su voluntad y esa libertad. Esos son tres cuestiones, tres aspectos que el masón también debe tener en cuenta. El masón tiene que actuar con conciencia, tiene que actuar con plena libertad, haciendo uso de sus facultades mentales con la finalidad de llegar a la perfección. O sea que un misterio sería el misterio de la gracia. Otro misterio sería el misterio de la encarnación de una fuerza divina en una cosa material. Nosotros sabemos que energéticamente, aparte de las energías que nosotros conocemos, hay otras tremendísimas energías que las desconocemos. Nosotros nos admiramos muchas veces de nuestra voluntad y decimos, hemos vencido una dificultad por la voluntad que pues, la voluntad que es energía. Y hay energías mucho más poderosas que en estos momentos la ciencia lo está descubriendo. La energía del átomo. El hombre construye y destruye haciendo uso de esa energía. Quizás no hay otra energía tan poderosa que sin necesidad de la unión de dos células para formar un tejido, esas energías tan poderosas entren en acción, actúen a nivel del núcleo, puedan producir cambios sustanciales y llegar a la formación de un nosotros. Estos son
cuestiones que quizá el hombre podría descubrirlas después de aquí a muchos años, cuando entre ya en su dominio energías que todavía son desconocidas. Una energía desconocida y que todos nosotros la aceptamos. La famosa vitalidad, que tiene diferentes nombres según sea donde el sitio donde se enfoca. Unos le llaman aliento de vida a esta vitalidad, otros le llaman la vida misma, le llaman prana, la vitalidad. Esta energía todos nosotros la experimentamos porque todos nosotros sentimos en algún momento una sensación de bienestar. Cuando amanece el sol, después de un día nublado, cuando aparece el sol, sentimos una sensación de bienestar. Ese bienestar nos da esa energía que hasta ahora todavía la ciencia no lo acepta, pero sí existe evidencia de que esta energía actúa solamente viéndonos a nosotros, porque nosotros, si tenemos una forma organizada, es por esa energía. De tal modo que la explicación a través de las energías podría científicamente demostrar este otro misterio, el misterio de la encarnación de fuerzas superiores en cuerpos densos inferiores. Esto, por supuesto, dentro del campo de la especulación, pero sería otro misterio. Y el otro misterio que ya he hecho referencia es el misterio que todos nosotros tenemos como algo inalienable del hombre, el de la libertad y la libre voluntad. Tocando únicamente el tema del mensaje de noche de Navidad, es una esperanza de la humanidad encontrar la paz, que ha dicho, un nuevo mensaje de amor, pero tantas cosas ya existieron en la humanidad, la piedad, el amor, el respeto del enemigo, a pensar lógicamente, como ha dicho nuestro hermano, ese sentido de vitalidad, de voluntad, se ha establecido probado. Entonces el mensaje ordinario, niños manifiestan, dicen que el cielo se abrió y huestes celestiales fueron posibles. Todo eso supone la presencia de unas fuerzas espirituales muy especiales y que era posible captarlo en esta noche precisamente. Por eso es el misterio de la noche de Belén. Nació un Jesús en Belén, está en Belén. Ahora, ustedes se han dado cuenta que en el devenir de la
quedar